Vamos a ver, dice, en la figura se presenta un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión cuya diferencia de potencial es 12 voltios. El valor de las resistencias R1 y R3 es de 20 y 30 ohmios. Hallar el valor de la resistencia R2 si el amperímetro registra una corriente de 200 miliamperios. Bueno, a ver, vamos a capturar el circuito y lo vamos a ir analizando. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Bien. Recuérdense que lo primero siempre recordarse que los instrumentos no están, ¿verdad? Si querés vos lo puedes borrar el instrumento, ¿verdad? O simplemente ignorarlo, ¿verdad? Simplemente podés no tomarlo en cuenta. El amperímetro sí conviene hacerle una marca ahí, ¿verdad? Es decir, que voy a considerar esto como un conector, un cable ahí, ¿verdad? Bien, se recuerdan que habíamos dicho que era muy recomendable hacer el análisis de corrientes. Entonces sale la corriente de la pila, esa le vamos a llamar IP, y en este nodo la corriente se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que le vamos a llamar I2 y otra corriente que va a estar por acá que le vamos a llamar I1. Pero I3 le voy a para I3. ¿Sí? Y acá en este nodo se volvieron a juntar y regeneraron la I de la pila. I de la pila. Entonces, mi análisis de corrientes que me permite establecer si hay elementos en serie, ¿verdad? Claramente no hay elementos en serie, no hay porque ninguno tiene idéntica corriente. Están en serie solo la fuente y la R1, pero resistencias en serie no hay. El voltaje, la fuente me dijeron que era de 12 volts, así que voy a poner acá el valor. Y las resistencias R1 y R3 son 20 y 30. Vamos a ponerle acá sus valores. Este es 20 y 30. 20 y R3 es 30. Le ponemos ahí sus valores, ¿verdad? Bueno, además me dice que yo quiero saber cuánto vale R2 si la corriente si el amperímetro mide 200 miliamperios. Bueno, lo que me interesa saber es que en este dibujo, pues la corriente esa de 200 miliamperios es la corriente que pasa por R3 y por el amperímetro. Es decir, ya me están dando el valor de I3. ¿Sí? Pero como yo trabajo en amperios, tengo que dividirlo por 1000. Entonces pongo 0,2 amperios, ¿verdad? Esto es I3. Tengo una corriente, tengo el voltaje de la fuente, pero me falta R2. Voy a tener que irme por leyes de... me conviene hacer ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Bien, vamos a estudiar ahora de este circuito. Voy a estudiar la resistencia R3. ¿Sí? Vamos a poner acá, voy a estudiar R3. En R3 yo conozco la corriente de R3, la corriente I3, que vale 0,2 amperios. Y conozco el valor de R3, que es de 30 ohms. ¿Okay?
Entonces, con esos valores voy a aplicar la ley de Ohm y voy a decir, la pérdida de voltaje en esa resistencia va a ser igual a I3, 0,2 amperios, por R3, que es 30 ohms. Esto me da 6 volts. Esa es la pérdida de voltaje en R3. Lo voy a anotar acá, que de acá para acá, ¿verdad? Una pérdida de voltaje de 6 voltios en R3. Ese sería mi primera parte del análisis. Segunda parte del análisis. Yo les pregunto, ¿estarían ustedes de acuerdo en que eh, podemos hacer por ejemplo, podemos hacer una malla que abarque esta trayectoria, por ejemplo? Podríamos hacer una malla que vaya por acá. A ver, permítanme. Una malla que siga esta trayectoria, por ejemplo. Que pase por acá, que baje por acá. Podríamos hacer esa malla, ¿no? Podríamos hacer esa malla y eso con el propósito de ir viendo a ver si podemos encontrar, por ejemplo, la corriente de la pila, se me ocurre. Porque como conozco la R, conozco todo esto de acá abajo, conozco este voltaje, pues podemos aplicar, eh, podríamos despejar IP desde ahí. Pero vamos a ver si eso es cierto, porque lo estoy haciendo así muy en el aire, ¿no? Entonces voy a decir, ley de mallas, ley de mallas, de dicho, ley de mallas. Entonces voy a decir, la suma de los voltajes de las resistencias de la malla, esto es igual al voltaje de la fuente. Bien, los voltajes de la resistencia sería el voltaje de R1, que le voy a poner delta V1, más el voltaje de la resistencia 3. ¿Sí? En esta malla, cuando yo voy caminando acá, me encuentro esta resistencia, esta de acá, y después me encuentro esta de acá, y después cuando regreso, ya no tengo ninguna otra resistencia. O sea que solo tengo los voltajes de esas resistencias para poner en esta forma. Y esto es igual al voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente me lo dieron, eran 12 volts. Bueno, ahora voy a reemplazar los valores que conozco. Por ejemplo, el delta V3, yo lo conozco. El voltaje de la R3 es 6 voltios, lo acabo de calcular. Permítanme, chicos. Bien, entonces les decía, vamos a aplicar la ley de Ohm a R1. R1, el voltaje de R1 va a ser la corriente que está pasando por ahí, que es la de la pila, por el valor de R1, más delta V3, que lo conozco, lo acabo de calcular, y esto es 12 voltios. Bueno, ahora pasamos este 6 voltios, lo paso a restar, y me va a quedar IP por R1, que era IP por R1, que es 20 ohms. Esto va a ser 12 menos 6, 6 voltios. 6 voltios.
Y entonces ahora tenemos que IP va a ser 6 voltios dividido 20 ohms. Que eso nos da 0,3 amperios. ¿Verdad? La corriente de la pila es 0,3 amperios. Bien, ese ya es un resultado muy importante, ¿verdad? Saber la corriente de la pila es muy útil para mí. Muy bien. Entonces, tengo la corriente de la pila, tengo la corriente 3, por ley de nodos puedo encontrar I2, que me va a servir también. I2 me va a servir. Entonces voy a poner paso número 3, voy a aplicar ley de nodos. Voy a usar el nodo A. El nodo A es este de acá, le voy a poner a este nodo, nodo A. Bien, en ese nodo... Perdón, me uní tarde. ¿Estás haciendo el 2A o el B? No estoy siguiendo ningún orden. Ok. Estoy analizando el circuito en realidad. Va a ir saliendo en el camino van a ir saliendo las respuestas. No seguí ningún orden. Porque en realidad es medio difícil eh, saber en qué orden van a ir apareciendo los datos. Bien, entonces tenemos por acá, tenemos IP. Esta sería la corriente de la pila que entra al nodo. Y por otro lado tenemos corriente de la pila. Tenemos que esta es la corriente 2 y esta es la corriente que va para la resistencia 3 y 3. La I de la pila sabíamos que era 0,3 amperios. La I3 es 0,2 amperios. Perdón, la I3 es 0,2 y la IP es 0,3 y la I2 es desconocida. La voy a calcular con ley de nodos. Entonces la ley de nodos, recuérdense que dice que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Bueno, claramente acá está entrando al nodo, está entrando IP. Esta IP entra al nodo, el nodo está acá, y salen I2 e I3. La IP la conocemos, 0,3. La I2 es desconocida. Y la I3 es 0,2. Paso a restar, ¿verdad? Paso este ¿Esa abajo. ley aplica para cualquier circuito? Sí, sí. Ok, Siempre que gracias. sea de corriente, ¿verdad? De corriente. Para capacitores no. Capacitores no porque no hay corriente, ¿verdad? Solo para circuitos con resistencias. Bien. Y entonces tenemos 0,3 menos 0,2, este es I2. Si hacemos esta resta, pues queda 0,1 amperios. Ahí tengo I2. Listo. Muy bien. Copien tranquilamente. Vayan viendo si van entendiendo. Si no me preguntan, por favor. Profe, Sí, yo lo que había hecho, que bueno, estaba mal evidentemente, puse en la ley de Kirchhoff, la ley de Maya, digamos, puse las tres R, pero puse como incógnita la R que me falta y despejé. Está mal. claro, porque fíjate que
lo primero que tú Pero, tienes que hacer claro, porque yo interpreté que no, claro, está mal, porque solo pueden compartir I si están en serie, ¿no? exactamente. No, claro, está Sí, bien. es que fíjate que acá es clara la ley de Mayas, fíjate cómo dice, el voltaje de la resistencia de la malla que tú estés estudiando, no es el voltaje de las resistencias de todas las resistencias. Entonces, o, o, es- o escogías la malla de adentro, que te abarcaría R1 y R2, pero R3 no lo tocabas, o utilizabas esta que yo estoy usando, donde excluías a R2, ¿sí? Esta suma, mira, muchos nos confundimos y pensamos que son los voltajes de todas las resistencias. No, son los voltajes de la malla que tú seleccionaste, ¿sí? Solo la malla que tú seleccionaste, solo a esos calcular, ¿verdad? No, Ok, en ok, esta malla no tiene sentido R2 porque R2 no pertenece a esta malla, ¿verdad? ¿Ok? ok, gracias. No por nada. Bueno, entonces fíjense, ya conozco I2, y como conozco R2, perdón, eh, voy a ir a R2, ahora voy a estudiar R2, y conozco de R2, yo conozco la corriente que está pasando, recién lo calculé, 0,1 amperios, ¿y qué otra cosa conozco de esta resistencia? ¿Quién me quiere decir? El voltaje, El voltaje. ¿Qué voltaje es? ¿Qué 6 voltaje? voltios, ¿Por qué? 6, porque está ¿Por en qué? paralelo. Porque está en paralelo con R3. Estas dos están en paralelo, ¿sí? Esta y esta están en paralelo, deben de tener igual voltaje. Como yo ya sabía que esta tenía 6, entonces le adjudico 6 también a, vamos a poner acá, delta V3 es igual a delta V2 igual a 6 voltios. Vuelvo a aplicar la ley de Ohm y digo delta V2 es igual a I2 por R2. Delta V2 es 6 voltios, I2 es 0,1 y R2 no lo conozco. Pasamos a dividir 6 voltios dividido 0,1 amperios. Esto me da R2, que serían 60 ohms. Bien, esa es mi primera respuesta. Esa es mi primera respuesta. R2 vale 60 ohms. Yo tengo una pregunta porque lo hice distinto y llegué al resultado. Hice Sí, muchas menos cuentas. ajá. ¿Cómo hiciste? Hice 12 volts es igual a 0,2 A por R2 y me dio Eh, a ver, lo voy a escribir. Dictámelo como lo hiciste. 12 volts Sí, 12 es volts es igual igual a 0,2 A a 0,2 amperios por R2. por R2. Muy bien. Acá estás diciendo que el voltaje de esta fuente es igual a la corriente por R2. Mm, Claro. y no, ¿verdad? No está bien eso. No es correcto. Llegaste de suerte porque el voltaje de acá para acá, 12 voltios, no es igual al voltaje de esta resistencia porque no están en paralelo. No están en paralelo a esta resistencia, ¿verdad? Llegaste tal vez porque los números son como se dice, casualmente mágicos, ¿no? Te dieron ese resultado, pero no tiene ninguna lógica el planteamiento, ¿no? O no sé si tú hiciste alguna otra demostración y llegaste a eso, llegaste directamente a eso. No, no, lo pensé así, no sé por qué. Sí, no, creo que no está bien, no está bien, no tiene sentido con las leyes de los circuitos, ¿verdad?
Bueno, Yo también usé muchas menos cuentas y llegué al mismo resultado. a ver, ¿cómo hiciste? Yo hice que el delta B de 3 es igual al I3 por la resistencia 3, entonces hice A ver, permíteme. 200 Espera. Delta B de 3 es igual a... I3 por la resistencia 3, Sí, bien. y eso yo lo multiplico, o sea, hice 200 por 10 a la menos 3 amperes por Sí, 30 ohms y me dio 6 voltios. eso te dio 6 voltios. Entonces, claro, entonces como R2 y R3 están en paralelo, puse que los 6 voltios, o sea, valían lo mismo para delta B2, Sí, eso y está bien. después hice que los 12 voltios iniciales que te da de dato es igual a el delta B1 más los 6 voltios. Entonces después despejé delta B1, hice 12 menos 6 es igual a 6 voltios. Sí, Y bueno, después de eso hice que el delta B1 es igual al I de la pila por R1 y me dio, o sea, 0,3 amperes el I de la pila. sí, Entonces, el I de la pila es igual a I2 más I3. Entonces hice 0,3 amperes es igual a I2 más 0,2 amperes. O sea, resolví la notación sí, científica entiendo. y me dio que el I2 es 0,1 amperes. Entonces Sí, hice 0,1 amperes por R2 es sí, igual a el 6 voltaje, o sea, a 6 6 voltios. voltios, Sí, y me dio R2 igual a 60 ohms. bien, perfecto, está bien. Recuerda que acá no interesa si haces miles de cálculos o lo haces en 2 pasos. El tema es que salga, ¿sí? Con lo que tú quieras, pero que salga, que tenga lógica, ¿verdad? Tenga lógica. Ahora, si haces 20 pasos o haces 4, es lo mismo, ¿verdad? No afecta en nada esto. El profesor que te va a calificar va a ver, siempre dejen constancia de las cosas que van haciendo. No hagan cosas al aire, ¿verdad? Porque si no, el profesor no sabe de dónde sacar las cosas. Siempre vayan justificando, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Pero bien, está bien, es correcto lo que vos hiciste. Bien, ahora vamos a la parte B. Dice, si se suprime R2, ¿qué indicaría el voltímetro? Si yo saco esto, si yo saco esta resistencia Profe, de yo acá, tengo una pregunta. ¿sí? Sí o sí te das, o sea, 60 te puede dar con coma. ¿A vos cuánto te dio? Nada, porque yo había hecho una pavada y me había dado 0,06. O sea, nada que ver. Ah, no, nada que ver. No, o sea, de que te puede dar con comas sí podría ser, pero en este caso los números nos daban casi justo, ¿verdad? 60. Bueno, eso está bien traerlo a la discusión. Miren, hay chicos que se están confundiendo con esto. Fíjense, unas personas que estuve dándole clase, un tercio, 0,3. Dos tercios, fíjense, dos tercios me estaban poniendo 0,7. Bueno, no puede ser así. Recordate que en tus cálculos intermedios en biofísica siempre tenés que poner por lo menos 3 decimales. Si no, tu respuesta te va a salir muy desviada, digamos, de la que tiene el profesor. Los profesores usualmente siguen esa regla, usan 3 decimales y al final redondean. No redondeen de entrada porque se les va a desviar mucho la respuesta, ¿no? Es una recomendación, ¿sí? Bueno, entonces, nos piden que replanteemos este circuito, ¿verdad? Pero anulando una de las resistencias. Bueno, ¿cómo va a ser la cosa? A ver, vamos a llevarnos el circuito para otro lado y lo vamos a estudiar ahí. Bueno, esto
Esto que vamos a hacer, que vamos a ver ahora, necesita una cierta atención importante, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú haces una modificación en un circuito como sacarle o ponerle resistencias, pues en realidad lo que el nuevo circuito es algo diferente. Es decir, no vayas a conservar datos del circuito anterior. Tenés que plantear de nuevo todo tu circuito, ¿ya? Este es un nuevo circuito. Es decir, si quieren ser más precisos, lo único que tú puedes conservar es el voltaje de la fuente, ¿sí? El voltaje de la fuente y los valores de las resistencias. Todo lo demás, corrientes, voltajes y todo lo demás, no pueden traerlo del circuito anterior, ¿sí? Es un nuevo circuito que hay que volver a calcular todo, ¿sí? Entonces, empezamos de nuevo, ¿no? Vamos a hacer todo de nuevo. eh, y entonces, bueno, la idea sería que tengo este circuito, es totalmente nuevo, ¿verdad? La corriente de la pila no es la misma que la anterior, solo los valores de la resistencia y el de la fuente. Bueno, entonces marcamos nuestra corriente de la pila, siempre eso, ¿verdad? La lectura del amperímetro tampoco la voy a conservar, eso cambió una vez que yo saqué la resistencia, pues cambió. Esta es una nueva corriente de la pila, ¿verdad? Y nos están pidiendo la lectura del voltímetro. Y esto era 12 voltios. Este era 20 ohms, si no estoy mal, y este era 30 ohms. Y el amperímetro no está. El amperímetro no existe. Muy bien. El voltímetro tampoco está, no me interesa. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reducir estas dos resistencias a una sola, porque están en serie, ¿verdad? Pasa exactamente la misma corriente por las dos resistencias. Entonces voy a decir R1, R1 y R3, R1 y R3 están en serie. Entonces voy a calcular el resistor equivalente en serie, que es 20 más 30, 50 ohms. Y voy a dibujar de nuevo mi circuito, ¿verdad? Circuito reducido. Tengo una fuente conectada a una resistencia única, que la puedo dibujar donde yo quiera. Es lo mismo. Mi fuente de 12 voltios y tengo esta resistencia que vale 50 ohms. Bien, la corriente de la pila, pues ustedes ya saben que sigue estando ahí. Es otra forma de representarla, ¿verdad? Y de la pila. Y habíamos dicho, según lo que veníamos viendo en las clases anteriores, que cuando tengo el circuito equivalente, el voltaje de la resistencia que queda al final es exactamente igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Entonces, esta resistencia tiene este mismo voltaje, porque en cierta manera se puede pensar que está en paralelo con la fuente también, ¿verdad? Aplicamos la ley de Ohm, delta V es igual a I de la pila por R, delta V son 12 voltios, I de la pila la desconozco, la R es de 50 y despejo. Eso es IT.
12 dividido 50, pues serían 0,24, si no estoy mal. A ver, sí, dividido por 2, 24. 24 dividido 100, 0,24 amperios. Esa es la corriente que está pasando por la pila, ya con la resistencia 2 sacada del circuito. Bueno, y ahora me voy a la R1 y aplico la ley de Ohm, a ver cuál es el voltaje de R1. Entonces el voltaje de R1 va a ser I de la pila por R1. I de la pila ya la conozco, 0,24 amperios, y R1 eran 20 ohms. Bien, eso nos da 4,8 volts. Y esa es la lectura del voltímetro, ¿verdad? El voltímetro lee la diferencia de voltaje en la resistencia que está conectada en paralelo con el voltímetro. Entonces, este valor, esto es la lectura del voltímetro. Esa es la respuesta, 4,8 volts. Bueno, ahí estaría el problema ¿cómo se dice? Del voltímetro y del circuito. Si alguien quiere preguntar algo, me avisa. ¿El voltaje de la resistencia 3 no hay que sacarlo? No, no hacía falta, ¿verdad? No hacía falta, porque como a mí en realidad la pregunta era sobre R1, ¿sí? No era necesario acá. Con saber la corriente que está pasando a través de esa resistencia y sabiendo el valor de la resistencia, yo podía calcular el voltaje, ¿verdad? Ese voltaje no dependía de R3, dependía de R1 y de la pila. Y el voltaje de R en equilibrio es 12 porque está en paralelo con... Exactamente, eh, exactamente. Podemos decir que están en cierta manera, ese circuito es un poco engañoso porque están a la vez de estar en serie, están en paralelo, la pila y la fuente. Perdón, la fuente y la resistencia, quise decir. Están en paralelo y también están en serie, ¿verdad? Tienen la misma corriente. Pero ese es un caso excepcional, ¿verdad? ¿Y si la resistencia estuviese en otro lado? No directamente en paralelo, pero hay una sola resistencia. También se toman los 12 voltios. En otro lado te referís a dibujada en Claro, otro costado, sí. y sigue estando en paralelo y en serie, ¿verdad? Porque este terminal de la resistencia, perdón, para que lo voy a dibujar bien, no importa donde tú lo escribas, fíjate que sigue cumpliendo con que están en paralelo. ¿Por qué? Porque los terminales, un terminal de la fuente y un terminal de la resistencia tocan este punto en común y los otros terminales tocan este otro punto. Entonces, están conectadas entre los puntos A y B, están en paralelo. No importa cómo esté la geometría, digamos, el dibujo. Lo que importa es que dos terminales, un terminal de cada uno toque A y los otros dos terminales toquen B. La Ok. forma en cómo lo hagan es lo mismo. Podrían estar también así como a veces suelen aparecer los exámenes, que te distorsionan todo el dibujo, ¿no? Te ponen algo así y te ponen una resistencia, algo así, y así. No siguen estando en paralelo, ¿verdad? Que tocan este punto acá y las dos tocan este punto acá. No importa la forma en que estén, ¿verdad? Lo que importa es
el concepto el concepto de paralelo. Bueno, voy a cortar acá y nos conectamos inmediatamente y seguimos. Luego vamos a cortar acá.